Hola a todos. En este comentario compartiré opiniones sobre el libro El Mínimum Vital de don Alberto Maferrer. La obra El Mínimum Vital es una gran propuesta de cambio en favor de los obreros pobres. Sus planteamientos son la base de un programa sustancialmente revolucionario para cambiar las condiciones paupérrimas en las que se encontraban o se encuentran los pobres de nuestro país. Es por eso que para algunos intelectuales, Alberto Maferrer es considerado un pensador que habló de una revolución eminentemente salvadoreña. Para lograr objetividad en la exposición de la obra, se tomarán como parámetros opiniones de intelectuales de la literatura que aclararán aspectos sobresalientes en el gran aporte de Maferrer a la nación. Para empezar, hablemos de algunos aspectos de la biografía de Alberto Maferrer. Alberto Maferrer fue un ensayista, periodista, educador y orador salvadoreño. Nació en Tecapa, hoy Alegría, en el departamento de Usulután, el 24 de julio de 1868 y murió en San Salvador el 4 de septiembre de 1932. Su prosa polémica se constituye en un pionero de la búsqueda de la justicia social en El Salvador. A lo largo de toda su obra trató temas poéticos, narrativos, sociales, místicos, filosóficos y educativos. Fue director del Diario Oficial en 1892 y de varias dependencias del Ministerio de Instrucción Pública. También cónsul de El Salvador en Costa Rica, Chile y Bélgica, países en cuyos periódicos colaboró activamente. En San Salvador fundó y dirigió el diario Patria en 1928-1930, el cual fue de gran importancia en el desarrollo del periodismo nacional, donde trabajó al lado de Salarrué, Salvador Salazar Arrué, que ya todos conocemos quién es. Pese a su prolífera publicación de ensayos escritos que son aislados, las obras completas publicadas por Maferrer son 11. Páginas en 1893, Niñerías en 1900, Las Nuevas Ideas en 1910, ¿Qué debemos saber? Ensayo epistolar de 1913, Leer y escribir, ensayo sociológico en 1915, Una vida en el cine en 1922, Ensayo sobre el destino 1925, Las siete cuerdas de la lira, ensayo filosófico. Yo sobre este libro me quiero detener un poquito porque además de ser un ensayo filosófico, es un ensayo teosófico. Este fue escrito en 1926. Sobre este libro, como lo digo aquí en este comentario, es necesario realizar un comentario aparte, pues es una obra que retoma sus interpretaciones teosóficas de la evolución de la conciencia humana, asunto del que poco se habla cuando se comenta su obra, a pesar de ser la base para el entendimiento de la filosofía que manifiesta sus trabajos. De lo anterior se conoce que junto a Gabriela Mistral fundó el Partido Unionista. Esto le permitió crear logias teosóficas de mujeres en Centroamérica. Gabriela Mistral las funda en Guatemala y El Salvador, y en Honduras Gabriela Bográn. Él se apoyó mucho en sus hermanas Teresita Maferrer, que vivía en Guatemala, y Nela Mónico, para la expansión del pensamiento teosófico. Y sobre todo en su última compañera de viaje, Hortensia Madrid, que también fue un apoyo muy bueno o muy real, una compañera ideal en su gran travesía literaria y de pensamiento libertador de Maferrer. Esa red de mujeres era era muy fuerte, a la que se suman la red de teósofos, logias y sociedades teosóficas, en las que Salarrué y otros teósofos jugaron un papel muy importante en la difusión de su pensamiento. Vale decir que varios libros de Salarrué tienen esa fuerza del simbolismo del cuerpo de doctrina de la teosofía, y por respeto a ese aporte también merece que se haga un video comentario comentando sobre el aporte teosófico en las obras sobre todo de Salarrué, que también están impregnadas con el perfume de la teosofía. Creo que vale la pena hacer un comentario del Señor de la Burbuja, que también tiene una fuerte incidencia de la teosofía en el desarrollo de la obra. Y asimismo obras como El Cristo Negro, del cual ya hice un comentario aparte. Seguimos con la obra de Maferrer.
Luego, El dinero maldito es un ensayo moral en 1927, Helios, ensayo de 1928, La religión universal, que es un ensayo también teosófico de 1928, El mínimum vital, que es un ensayo político-social en 1929, Estudio y figuraciones de la vida de Jesús, ensayo filosófico de 1930, El rosal deshojado, versos publicados póstumamente en 1935 y prosas escogidas, prosas publicadas pues póstumamente en 1968. Pasaré a realizar una síntesis de la obra del Mínimum Vital, intercambiando opiniones de intelectuales de la literatura salvadoreña, para que podamos obtener las dimensiones del pensamiento Mínimum Vitalista. El Mínimum Vital fue escrito entre agosto de 1928 y febrero de 1929. Se dice que salieron publicaciones en un periódico. Fue como dicen, por capítulos que fue apareciendo este lindo manifiesto, este importante manifiesto para la nación. Es un ensayo, como ya se dijo, filosófico, político y sociológico. Podría decirse que son ideas revolucionarias para realizar transformaciones sociales en beneficio de los pobres de siempre en El Salvador. El contexto en el que se desarrollan estas ideas es en 1929, año en el que estalla una gran crisis económica mundial, y en El Salvador se estaban teniendo las condiciones de una gran crisis a gran escala, y que se dio la gran crisis. Lamentablemente, pues sabemos de que hubieron muchos muertos. Habían protestas sociales junto al surgimiento del Partido Comunista. Sobre este aspecto, la poetisa y escritora salvadoreña Matilde Elena López, quien fue parte de los escritores que conformaron la respetable generación comprometida, escribió un artículo en la revista Cultura número 47, en marzo de 1968. En esa ocasión, la revista rendía homenaje a Maferrer, que sería bueno que la bajaran por internet, está fácil, pues solo busquen la revista Cultura número 47 entre enero y marzo de 1968 y les va a aparecer rápidamente. Al respecto, Matilde Elena López dijo: las ideas de Maferrer surgen en el momento preciso en que las fuerzas sociales de El Salvador se desplazaban históricamente, en el instante en que se abre paso al capitalismo sobre los mismos escombros feudales y cuando todavía sobreviven algunos de sus elementos más agresivos. Ese proceso, especialmente que corresponde al desarrollo capitalista en El Salvador, se deriva esencialmente de las transformaciones operadas en la propiedad agrícola, que se tradujeron en los robos indiscriminados realizados por la oligarquía cafetalera, pues que ya sabemos. Sobre eso hay libros que se han escrito sobre cómo fueron esos robos, cómo transformaron las tierras ejidales en tierras privadas, la historia trágica para El Salvador de las 14 familias, y cómo fue esa destrucción de la naturaleza del campesino salvadoreño en aquella época. O sea, fue tremendo. Maferrer se lanzó al campo con su azul bandera vitalista y exaltó con ella la rebeldía que se gestaba en el pueblo agobiado por la crisis. Es porque existían factores objetivos propicios, porque se veía venir la tormenta y él quiso conjurarla. Maferrer quiso detener la avalancha que después pasó por El Salvador. Si las ideas de Salarrué se hubieran llevado por lo menos en un 40%, no hubieran habido los fenómenos históricos que tristemente recordamos y que han ceñido todo el proceso de descomposición social que tenemos en El Salvador. Prueba de eso, pues, si se hubiera detenido esa vorágine que se aproximaba, se hubiera evitado el levantamiento del campesino del 22 de enero de 1932. Luego del levantamiento se hubiera evitado el genocidio y desaparecimiento de una etnia entera. Mataron, dicen que cerca de 30,000 personas a boca de fusil, masacradas de una manera brutal. De allí se instauró la dictadura militar que duró 60 años. De 1932 a 1992 estuvo una dictadura militar, pero salvaje, criminal, que todos sabemos pues que uno de los puntos donde se quebró ese poder de locura que tenían los militares fue con el asesinato, la masacre de los jesuitas que le llaman.
y que hasta ahora pues estamos viendo el juicio que se está llevando en España. La dictadura propició en esos 60 años que estuvieron, pues, que el Estado se volviera un Estado de terror. Se instauró el terrorismo de Estado. Y adentro de la misma dictadura se dieron 8 golpes de Estado, que como dicen era un lago de lagartos y pirañas, o sea, una cuestión bien tremenda. El Estado se convirtió, así, disculpen la palabra, en un burdel. Y hicieron lo que quisieron y por eso tenemos la descomposición que se tiene. Aunque a algunos pues no les guste, pero así es. Después de eso se originó la guerra de 12 años. 70.000 muertos y fue lamentable. Y después de que termina la guerra y se firma la paz en el 92, se da el surgimiento de los grupos desalmados criminales denominados maras, que lograron permear la institucionalidad del corrompido sistema de partidos políticos, y esa historia pues ya casi todos la conocemos. Es necesario aclarar que antes del genocidio de 1932, Alberto Maferrer buscaba llevar a cabo un gran proyecto para construir la nueva patria. Creyendo firmemente en esos ideales, se convirtió en el ideólogo y director de la campaña política que en 1930 llevó a la presidencia a Arturo Araujo, quien era un hombre demagogo y populista. Ese mismo año fue electo como diputado nacional y se separó políticamente de Araujo y de sus posturas. Araujo no duró 10 meses en el poder, pues fue derrocado por un golpe de Estado que facilitó la llegada al poder del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Roque Dalton le dedica un poema muy fuerte en contra de Maferrer y sus ideas, titulado Viejo de Mierda. Es importante reconocer que Roque Dalton como intelectual se encontraba inmerso en otro proceso de acumulación histórica posterior al pensamiento maferreriano, en donde el radicalismo de la izquierda se encontraba en su nivel más alto. Un fragmento del poema dice: quiso ser como Gandhi, pero le faltó profundidad histórica, confrontación real con el principal enemigo de su país. Soñó en llegar a ser como José Ingenieros, pero le faltó talento, información, coraje, para sostener firmemente en las manos los textos de los clásicos marxistas. Roque Dalton es Roque Dalton. No quiero bajarlo de su pedestal, o sea, tiene su lugar histórico. Pero vale la pena también leer el poema todo, porque este es un fragmento. Pero una cosa sí es cierta, es que en los primeros años de la formación de la conciencia del Partido Comunista, la influencia de Maferrer era muy importante, ya que Miguel Mármol, en el dictado que le hace a Roque Dalton en el libro testimonial Miguel Mármol, Los sucesos de 1932 en El Salvador, dice lo siguiente: pero el escritor que más me llegaba era don Alberto Maferrer. Compraba, regalaba y volvía a comprar el dinero maldito. Hubo ocasiones en que salía por los caminos con una docena o más ejemplares de ese libro y los iba regalando a los carreteros que encontraba y que supieran leer. Desde esa perspectiva, podemos decir que el pensamiento maferreriano tenía una gran influencia en la nación, influencia que aún tiene vigencia. Otro intelectual que opinó sobre la obra de Alberto Maferrer fue el poeta Ricardo Bográn, quien también fue parte de la generación comprometida. Ese reconocido poeta dijo: la conformación social, política, económica, moral que postula Maferrer en sus obras es de un profundo contenido humano. Sus raíces son completamente verticales para que ni la más rugiente tempestad pueda derribarlas. Maferrer sostenía con férrea fe que el desarrollo vendría cuando el niño campesino tenga un maestro en su escuela que le enseñe cuál es el verdadero sentido y alcance de la palabra tierra, y antes que de enseñarle el abecedario, en esa forma árida y monótona, le plasme el amor a su agro y le inculque cada mañana, como credo verdaderamente humano, que debe defender su tierra porque es su legítimo patrimonio, que debe cuidarla porque es origen de su pan. Ahora bien, el que habla
Perdón, ahora bien, ¿de qué habla el mínimo vital de Alberto Masferrer en términos generales? ¿Qué sostiene los fundamentos del mínimo vital? Nosotros los vitalistas no queremos oír hablar, dicen los que siguen a Alberto Masferrer, ni de abstracciones ni de ningún género. Queremos oír hablar de niños que comen buen pan y toman buena leche, de gente que van calzadas y vestidas de verdad, de trabajadores que se nutren bien, de familias que viven en casa amplia, soleada, airada, en fin, de un pueblo sano, vigoroso, alegre, cuya religión es trabajar y cuya recompensa es vivir. Las necesidades primordiales vitales supremas, sin cuya satisfacción no hay más que debilidad, degeneración y aniquilamiento, tal como las comprende el mínimo vital, son trabajo higiénico, perenne, honesto y remunerado en justicia, alimentación suficiente, variada y nutritiva y saludable, habitación amplia, seca, soleada, airada, agua y buena y bastante, vestido limpio, correcto y buen abrigo, asistencia médica y sanitaria, justicia pronta, fácil e igualmente accesible a todos, educación primaria y complementaria eficaz que forme hombres cordiales, trabajadores expertos y jefes de familias conscientes. Descanso y recreo suficiente y adecuados para restaurar las fuerzas del cuerpo. En todo esto, Masferrer, cuando hace el planteamiento, porque esto lo que estoy haciendo es un pequeño fragmento de lo que es el mínimo vital, establece como el comprometido de estas acciones al mismo Estado. Y dice, el Estado, la provincia y la comuna tienen como finalidad la obligación primaria de trabajar entre todos y sobre todo para que las necesidades vitales sean procuradas igualmente a todos los habitantes. Que el ideal constante y supremo del Estado, de la provincia y de la comuna ha de ser acercarse lo más posible a la gratuidad completa de la alimentación, del vestido, de la habitación y del agua. Que el trabajo es la condición indispensable de la salud individual y colectiva en su triple aspecto de salud corporal, moral y mental. Realmente Masferrer era un hombre que logró entender la naturaleza de lo que estaba pasando y hizo esta enorme propuesta. Una propuesta que verdaderamente pudiera haber traído cambios fundamentales en toda la estructura del Estado salvadoreño. Pero miren lo que tenemos. O sea, pudimos haber rescatado nuestra condición de abandono social si los que dirigían el Estado en el momento en que aparecieron estas ideas hubieran hecho caso y hubieran dejado los intereses económicos, hubieran dejado la avaricia y la explotación aparte. Así estamos. Finalizo este comentario con un fragmento de una opinión sobre Alberto Masferrer que escribió el poeta y escritor Roberto Armijo, que dice: amo a ese Alberto Masferrer sincero, religioso. Su evangelio social está inspirado en una solución sencilla: darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. No había en él la preocupación científica por comprender el fenómeno económico-social. Únicamente sabía que todos los días se acostaban 300.000 niños salvadoreños sin haber bebido un vaso con leche. 300.000 niños que no habían ido a la escuela. Y eran esos hechos monstruosos comunes en su país los que lo revolvían en cólera y lo convertían en un acusador. Amigos, los invito a adquirir el mínimo vital y compartir la antorcha libertaria heredada por nuestro querido filósofo y teósofo, don Alberto Masferrer. Y como buenos ciudadanos llevemos a cabo la revolución del mínimo vital que tanto necesita y tanto merece nuestro querido El Salvador. Muchas gracias por su atención y que, espero que esto les haya servido un poco.